Yo soy Monse y en nombre del equipo de estos lives os doy la bienvenida a este espacio, a un nuevo live con Pilar Marimón, psicóloga y fundadora del método de tecnología existencial. Bueno, os recordamos que transmitimos este live por YouTube y por Instagram y os invitamos a que participéis con vuestras preguntas y comentarios a través de los chats de cada una de estas plataformas. Bueno, hola Pilar. Este mes de junio hay un encuentro presencial en Tarragona del día 21 al 24 que has titulado Sé un procesador cuántico. Por otro lado, el sábado día 14 hay el encuentro online titulado Meditación, pero con la grafía M-editación. Esto, tanto un término, ¿no? Lo de procesador cuántico como esta meditación, bueno, son temas de una gran profundidad y creemos que están muy vinculados, pero hoy queremos abrir como esa mirada de tecnología existencial hacia esto cuántico y meditación. Es una mirada como más afinada, una mirada que, bueno, incluye cosas, excluye otras que están, bueno, ahora en el campo como grandes ciencias o grandes métodos para cualquier situación cotidiana. Y ahí es donde queremos incidir un poquito, bueno, un poquito no, lo que sea necesario para aclararnos también, que nos sirva de claridad a nosotros mismos de qué es eso cuántico. Entonces, ¿realmente somos procesadores cuánticos, Pilar? Bueno, cuando ponemos estos títulos, de alguna manera tienen como en la palabra meditación o procesadores cuánticos, como estas palabras que se oyen tanto y que precisamente al poner los títulos nos llevan a la oportunidad de poder clarificar o darle como otra vuelta porque han quedado tan usados y todo es cuántico y toda esa nación cuántica y todos son meditaciones y meditaciones para este, meditaciones para el otro, que entonces cuando ponemos estos títulos es como, como usar la misma palabra pero resignificándola o ir afinando en un significado mucho más profundo y no tan en esa distorsión y en como en la visión superficial de lo que es meditación, que sería pues tranquilidad. Es decir, hay muchos niveles. Entonces, cuando ponemos estas palabras, de alguna manera es como que hay muchos otros niveles más profundos y que nos apuntarían ya no a esto rápido, porque tanto la meditación es la manera pues rápida de tranquilizarse, lo cuántico es lo que en un momento así, boom, boom, puede haber como ya todo cambia y todo es queriendo soluciones rápidas, desde esa carencia y desde ese miedo que se quiere cambiar las cosas, que se quieren resultados así bien deslumbrantes. Entonces, bueno, pues cuando ponemos en los títulos, pues es para que cuando uno dice, sé un procesador cuántico. ¿Un procesador cuántico de qué posibilidades? ¿De las posibilidades del ego o de las posibilidades legítimas del ser para ser una manifestación genuina, original? Entonces, bueno, todos son estos matices que en todos estos encuentros hacemos como el trasvase del significado como vulgarizado de la práctica y del significado para ver que hay mucho más que ver con lupa para que no nos quedemos en estas soluciones que al final tanto lo cuántico como la meditación, las neurociencias, cuando el paradigma imperante habla de ciertas cosas, ya tendríamos que sospechar, ya tendríamos que decir, ¿por qué
esto se extiende de tal manera desde los paradigmas como oficiales. Uno podría decir, bueno, es que como esto es imparable porque de alguna manera la espiritualidad, digamos, ha tenido como con las redes y demás todo un auge, bueno, pues el otro no se queda de menos y entonces toma precisamente todos estos conceptos y le interesa que todo el mundo medite, que todo el mundo tenga en la inteligencia las computadoras cuánticas. Entonces, también usa todos estos conceptos y si lo pone para que todo el mundo lo haga, es que ya se ha distorsionado, ya es como una manera de el modo capitalista de la libertad, bueno, pues lo cuántico. Todo es, todo puede ser, tú ahora estás de una manera, pero puede ser de otra. Precisamente todos estos cambios en cuanto a la inteligencia artificial y a las computadoras cuánticas y al chat, ¿no? GPT. GPT, ¿no? Es como decir, todo está ahí, todo está con esas posibilidades donde todavía hay un montón de información y puedo saber en cualquier momento todo y todo, el otro me dice cosas también maravillosas. Entonces, ¿hasta qué punto todas estas verdades que tienen estos conceptos son tomados, y eso es a nivel macro, como el ego? El ego oye de algo y en lugar de profundizar, dice que ya lo sabe y sabe y sabe y sabe, y entonces pues eso, todo el mundo sabe, todo el mundo hace, digamos, de estos conceptos profundos, pues la manera rápida, que deslumbra, que promete. Entonces sería como pues eso, el capitalismo en su modo más político, pero también en la religión, como que pides a Jesús y al Dios y te se da. Entonces es como que los paradigmas imperantes toman estas, como estas prácticas, Verdades, ¿no? estas Diríamos, Pilar. verdades, exacto, estas Verdades, porque lo verdades. cuántico, la meditación es un estado de presencia, lo cuántico, pues es una ciencia que existe, cada día se está, pero es en el contenido, ¿no? En cómo lo interpretamos o el desde dónde vamos a darle un uso, ¿no? A estos conceptos. Es como el término de inteligencia artificial, que dices, ostras, una inteligencia artificial que no es del humano, pero al final una inteligencia artificial es una base de datos con muchísimos datos que ya están dados, o sea, con información que ya está dada, no es una creación sino son combinatorias, ¿no? De informaciones dadas. Entonces, el término y lo que realmente es, creo que también confunde, y así como muchas otras cosas, ¿no? Claro, por ejemplo, la inteligencia artificial no se tendría que decir inteligencia, Claro. porque entonces ya estamos con la perversión de que esta es una inteligencia artificial y es artificial. Y esa artificialidad ya hace que está con unos parámetros, y ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿con qué parámetros va a dar esa información? Entonces, como hay personas que están como muy, con todas estas posibilidades, pero no se dan cuenta que no son todas las posibilidades, que ya están restringidas, porque cuando uno habla con el chat es como decir, me va a decir cosas que me tranquilizan, que me dan la mejor versión, que me pueden dejar alguna pregunta, que me pueden dar alguna opción así como para pensarlo, pero hasta qué punto ya están seteados unos valores que no van a ir al punto de la verdad. Pero parece. Y hablando de esto de las posibilidades, realmente estas infinitas posibilidades que nos expresa el mundo cuántico, ¿no? Desde aquí, ¿realmente son así? ¿O
hemos de entender que las posibilidades que cada uno tenemos están en relación con un nivel de conciencia que va a tener acceso a un campo cuántico de información y desde donde se va a dar una o se va a manifestar una, pero que a la vez incluye todas. O sea, háblanos de esto, de estas posibilidades, que también sabemos que en la plantilla está el 6, que son las posibilidades, ¿no? Que, o sea, también es una verdad que hay las posibilidades. Claro, lo que pasa es que de estas infinitas posibilidades del 6, dependiendo de 4, 3, 2, 1, ya se van a filtrar y ya se van a interpretar de una determinada manera. Es como si la voluntad, el deseo y la intensidad, que son cualidades del ser, cuando entran en el espacio-tiempo, ya hay la posibilidad de distorsión por olvidarse del origen, y ahí empieza a haber la red artificial. Ya empiezan a haber bucles que parecen posibilidades, pero que ya son posibilidades que están desconectadas, por decirlo de alguna manera, de la fuente. Es decir, que la fuente, delante de esas posibilidades, lo único que está pulsando es en corrección. ¿Se permiten? No, pero se permiten porque se están dando. Pero en ese se están dando es como si estuvieran ir al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, para ver si en algún momento regresan. Porque uno se olvida y en ese olvido se queda enmarañado, perdido, cuando en realidad estar perdido, estar solo es imposible si estamos conectados con la fuente. Entonces, posibilidades de que el ego va generando y cree que es posible estar desvalorizado y entonces deprimirse, que haya un daño y vaya en ese daño ningún tipo de recurso. Todo eso son la fantasía de la red artificial. Entonces ya todas esas posibilidades de solucionar cosas, en realidad no es solucionar, sino es disolver. Por eso le hemos puesto a este live, somos un procesador cuántico para la disolución, porque hay cosas que ya no es resolver con las infinitas posibilidades. Por eso la cuántica, cuando se están buscando soluciones cuánticas a problemas que si diéramos un paso atrás, la única solución no es buscarle una solución, es disolver en su causa misma, en su origen mismo, porque ya está fundamentada en creencias distorsionadas. Ya lleva una carga, ¿no? Hablarías como una batería, o sea, es disolver para quedar en el punto neutro, o sea, ni carga positiva ni carga negativa, que serían esa dualidad que es la que hay que neutralizar. Claro, cuando neutralizamos algo que vemos positivo, bueno, algo negativo, malo, es que nos quedamos con, ¿cómo se llama esto ahora? ¿No? Por Neutro. eso toda idea que se tiene que sanar porque voy a lo malo y voy a lo bueno, ya eso ya es distorsionar el concepto cuántico. Porque ya voy de un mal a un bien cuando ese mal es la posibilidad que se está dando para que yo me dé cuenta de cuáles son todas esas mentiras que me he quedado apegado, identificado, y que solamente romperlas y disolverlas. No generar todo un proceso que ya implica como encontrar posibilidades distintas, cuando no son posibilidades distintas, es desmoronar la posibilidad de lo que yo creo de lo que estoy. O sea que para esto es como el ego siempre necesita de la emoción, ¿no? O una emoción buena o una emoción mala para sentir que está viviendo
lo que sea, o cualquier proceso. Necesitamos la emoción como esa energía, como ese latido. Y la propuesta es como esa emoción, ir a esa emoción, pero por lo que se da, no por lo, sin esa carga, ¿no? Sin esa emotividad, esta emotividad como divergente, ¿no? Que es una interferencia, porque pensamos en eso, lo que me iría bien, lo que deseo, lo bueno, o esa emotividad también qué Ujú. lectura tiene. Claro, las emociones desde la divergencia se polarizan en buenas y en malas, cuando desde la neutralidad son señales de como el botón, digamos, como la lucecita roja de la gasolina que te falta. Si yo veo ese botón y distorsiono su significado y estoy con toda la emoción de, ay, es un desastre, pues entonces ya genero en el espacio-tiempo bucles donde una cosa que me está indicando algo para que me recuerde qué es lo que está ocurriendo desde esa honestidad y donde la presencia ya estaría en la realidad dándome los recursos para ver qué es lo que ahí se está manifestando. Y lo que se estará manifestando es una posibilidad de presencia, es decir, de desapego, de ver los recursos y las sincronicidades. Entonces es como que son distintas como realidades muy distintas. Y eso lo sentimos, como lo diría, lo sentimos, ¿no? Que es distinto. Ya no es esa, lo que sería euforia, entusiasmo, es otra cosa. Cuando ocurre así, Claro, por eso deseo, voluntad e intensidad son características del ser, pero la intensidad para el ego es toda este desborde, estas emociones, esto que uno encadena a otro, que doy por supuesto, que me imagino, que fantaseo, que me voy a la catástrofe. Entonces, cuando estamos hablando de ser un procesador cuántico, es como todas esas posibilidades de reconocer que son falsas. Que ese procesador que está, si tomáramos al cerebro como ese procesador que capta, hay muchas de estas impactos que por condicionamiento, por intoxicación física, por creencias, generan bucles en lugar de procesar, ver todo eso que se genera en falso, no darle la atención porque me mantengo en el eje y si veo que todo eso es falso, lo que viene es la respuesta. Y esa respuesta es presencia y es intensa, es certeza. Pero he tenido que ver cómo toda esa red artificial ha hecho ahí juegos artificiales y boom, 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 boom. Y es en lugar de todo eso, es como, esto no, esto es desde otro lugar que no se queda atrapado por esos condicionamientos, por todas esas creencias. Mal, bien, uy, ¿qué pasará? Y entonces todo ese otro. lo que pasa que para el humano o sea, hay un proceso, vemos un conflicto, un problema, y parece que tendemos o a ponernos a hacer algo o a verlo como un imposible donde, bueno, pues mira, esto yo no quiero saber nada. Hay esa tendencia a una de estas dos opciones, ¿no? Y hasta entendiendo estos conceptos, a mí me cuesta, digo, bueno, me quedo quieta en esto, busco el eje, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo va a ser? O sea, yo ahí tengo que ver eso, dónde me está golpeando de mi diseño, dónde está en la parte que yo pues voy a tener como más conflictuada, ¿no? De mi identidad y, y mantener ese pulso con decir, bueno, que ya es, que lo que es, ya es, o cómo.
porque bueno, es como un hacer sin hacer, que es compleja la combinación, ¿no? Porque me imagino que esa respuesta que tú hablas, una vez vemos todas las mentiras que hay en nuestro discurso, nos quedamos en presencia y ahí con esa respuesta es donde vendría el hacer que tenemos que hacer, ¿no? Ujú. Porque en el momento en que hay todas estos resortes artificiales que con su ruido, con llenar, con estar con otro en el sentido de, ay, qué mal lo estoy haciendo, ay, qué bien, busco un salvador, ay, qué víctima, ay, que lo tengo que conseguir. Todo eso es el ruido. Si reconozco que todo eso es ignorancia, que todo eso es tapar, interferir al procesador para estar en eje, y de ahí viene la certeza de lo que está sucediendo. No todo eso que la red artificial empieza a retransmitir, todas esas soluciones, problemas, interpretaciones, llamadas, preocupaciones, sino que ocupo el lugar. Cuando viene todas estas llamadas de alerta y uno hace todas esas reactividades, es porque ese ego está como toda como en esa cuántica de ¿y qué tengo que hacer? ¿Y qué tengo que hacer? Como muchas, muchas cosas, porque ahí es donde el sentirse vivo pasa por todo ese goce, por toda esa historieta que después, ¿qué te ha pasado? ¡Wow! Me ha pasado esto, 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 y lo he solucionado así. Y es como decir, así se llena la vida divergente, en que te pasan cosas, en que las solucionas de una manera, de otra, has llamado, has hecho, has... Si todo eso Mm. se ve como toda esa manera de llenar el día de algo que me ha pasado, porque algo, con alguien nos hemos discutido, con alguien ha pasado esto, con alguien, entonces es como Que esa me ha manera, pasado o que no me pasa, porque o que no yo, me pasa. ahora voy a poner un ejemplo, por ejemplo, yo estoy en un proceso donde estoy esperando que alguien se comunique conmigo, porque es así como quedamos, y no está viendo esta comunicación. Entonces pasan los días, no hay esa comunicación, entonces digo, bueno, no sé, o sea, si quedamos así, claro, ya dices, soy yo. Bueno, cuesta también ver, vale, todo esto tiene que ver conmigo, pero es que hay un otro que me dijo A y no está haciendo A, está haciendo B o no haciendo. Pero, y yo ahí, o sea, es que piensas, bueno, pues insisto, llamo, mm, no hago nada. O sea, el campo, esto está en el campo y a ver qué proceso me trae, pero realmente cuando esto se dura y no hay una respuesta clara o un movimiento en el contexto que tú veas, ¿cómo tomas esto? ¿Cómo puedo tomar esto? Bueno, ahí, por lo que ahora tú dices, es como estar en esa comprensión del campo cuántico donde hay la posibilidad de esperar, hay la posibilidad de llamar, hay la posibilidad, pero eso es la red artificial. Es un buen Claro, ejemplo, con lo que porque dices, la sí. red artificial es como que deja abiertas estas posibilidades. Mm. Pero si a cada instante que tú piensas en este asunto lo respiras, ahí viene la certeza de mmm, nada, llamo. Es para ver mi impaciencia. Es como que viene la certeza donde ya no es que puedo esperar, bueno, no sé, ahora esperaré. Es como tomar unas posibilidades y probar una, luego Prueba, pruebo otra. prueba, a ver, tocas una tecla a ver si funciona, pero claro. Entonces, sí, a Entonces mí me viene, ahí, bueno, es que yo,
si digo una cosa, la hago, ¿no? Si digo a otro que le voy a llamar, le llamo, aunque sea para decirle, mira, no te puedo decir nada al respecto, pero te lo estoy diciendo, ¿no? Entonces, claro, para mí es es una comprensión que no entra en mi diseño, ¿no? Y que no es ni mejor ni peor, porque a lo mejor la otra persona no me está llamando, pero está procesando todo, no sé, y que además tengo como que soltar lo que está haciendo el otro, porque en el contexto se ha de dar una respuesta. Y ahí es donde dices, bueno, eso sí, las posibilidades estas de la red artificial, pues bueno, hoy pienso que tengo que llamar, mañana digo, bueno, pues esto es para que no haga nada, porque es lo que tengo que entrenar, no, no hacer nada, y voy incorporando todo esto, pero dices, bueno, tiene que haber una respuesta que vaya más allá de que esto esté así, ¿no? Es que ¿O no? este es el ejemplo de cómo funciona la red artificial. Claro, claro, es Este complejo. es cómo funciona el cuántico en modo, pues hay la posibilidad de llamar, de no llamar, de cómo que el otro no me llame, no entra. Es decir, porque si estamos en la red original, estamos, todo el campo es uno. Y por tanto, cuando yo me pregunto qué está pasando, incluye la otra persona y yo, no como una fantasía de, pues quizás estará, no puede, o no es desde la justificación ni desde la suposición, No. sino que es algo que está ocurriendo con esa persona o en esta situación y todo está incluido. Y desde ahí, desde el eje, hay una una respuesta por respiración. Quizás ahora hay la certeza de no llamar y en 10 minutos tomas el teléfono, pero no por reactividad, porque Ya. creo que he estado así, pero en realidad lo que quería es llamar, pero me estoy... Esa es la diferencia de cuando Porque, decimos sé procesador cuántico, es para ver cuál es la posibilidad, la verdad. No hay otras. vale, pero eso pasa por yo incluirme en eso, en esa unidad que tú dices, ¿no? No hacer el frente de yo y el otro. Yo pienso esto, el otro le debe pensar o hacer o tal, sino la situación es una unidad en la que yo estoy incluida con el otro y que algo está pasando ahí, aunque yo no tenga esa comprensión. Por ejemplo, cuando tú te escuchas y dices, es que no me cabe porque en mi diseño yo haría tal cosa, La llamada. pero ahí es donde la realidad te está diciendo cuántas cosas haces, dices que vas a hacer y luego no las haces. Pues también de una vez. Entonces ahí cuando tú aseveras eso, ya es como si la realidad estuviera diciéndote que no eres tan diferente. Y no es porque ahora ponemos este ejemplo y de alguna manera no vamos al espejo, a la teoría del espejo de que todos, si yo digo que el otro es alto, yo soy alta, o si el otro es tonto, yo soy tonta, sino que es como decir, ¿qué pasa con lo que está sucediendo cuando yo me pongo en ese absoluto de a mí, yo no haría esto? Mm. Ya Claro, ahí porque si yo no tuviera este absoluto, no me estaría chocando la situación, ¿no? O sea, el impacto es porque hay una diferencia entre lo que yo haría y lo que está haciendo el otro, por no. diseño, ¿eh? No, 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 no. Lo que ¿O nos no? molesta es Normal. siempre por algo igual. Ah, sí. Es decir, es algo solamente que lo vemos proyectado en el otro. Es decir, cuando me molesta algo es porque hay ese mensaje que me está diciendo, pon atención a esto, ¿cómo te lo tengo que decir?
cómo lo estás generando porque no lo estás viendo en ti, entonces lo proyectas afuera, pero toda proyección es para vuelta, porque, y esa es la verdad, como ser un procesador cuántico, es porque la interconexión es una de las leyes, esa interconexión en que yo veo en la partícula, pero no veo mi estado onda de eso que ve en la partícula. Entonces, cuando tengo estas situaciones y tengo estos pensamientos de red artificial, de yo y el otro separados, es que nos hemos olvidado de lo cuántico. Y ahí sí que estaría tomado como la verdad, en el sentido de cómo esa realidad está dándose para ver la mentira y la verdad. En el sentido de ver la mentira, si yo me molesto porque el otro hace algo que digo que yo no haría, ya estoy para ver la mentira. Mm. Y así vería la verdad. Y al ver la verdad es cuando, y ahí es donde vendría eso cuántico, si tú haces esa transformación, pues entonces es cuando la llamada la tienes a los 10 minutos. Ya, pero pensar eso es un peligro también, porque Oh, sí, esa sí, sí, pero bueno, transformación que es también para, puede ser de la red artificial. claro, no, no, pero sin tomarla a la red artificial es cuando después eso ocurre. Ya, y de alguna manera te sorprende que ocurra, ¿no? O sea, ahí estaría la diferencia, Claro, que no es una cosa que ha de ocurrir porque la esperas que ese es el resultado, sino que estás en ese eje enfocando todo eso que te está diciendo la situación y te sorprende porque ya ni estás pensando en la llamada, sino que ya has ido a otro lugar y viene la llamada, es eso, ¿no? Lo que ahí tal está, como se daría, ¿no? exacto. Por eso Y ahí ya después, no estamos pensando en que nos han de llamar. Nos sorprende que nos llamen porque estábamos en otra cosa que va más allá. exacto. Que es precisamente, es decir, no estamos diciendo que no haya sanaciones cuánticas o procesos cuánticos, pero es como decir, ¿desde dónde, desde qué profundidad? Porque cuando nosotros estamos haciendo todo este afinamiento de estar ahí en el eje, de ver lo que no y que se desmantele, entonces es cuando viene la respuesta y uno dice, wow. Y entonces, esta meditación, que en el último live también hablábamos como que era ese estado de presencia en cada cosa, en cada instante, en cada... sería como esa herramienta, ¿no? Realmente de estar, pues lo que acabas de describir ahora, ¿no? Estar enfocado en una situación, en eso, hago lo que digo que hago o toda esta traducción eh, pasaría por este proceso de meditación que también nos cuesta, bueno, al menos a mí me cuesta, o lo tenemos mal entendido, porque dices, bueno, ¿cómo voy a meditar o a tener esta presencia si estoy como haciendo, ¿no? Porque es como que me tendría que estar parada, tomarme una distancia, un tiempo, un silencio para entrar en esa y, bueno, tal como entendí en el live del otro día, es algo como que es un pulso, es cada respiración, cada esto como... No, ahí cuando ya tú dices estar enfocado en la situación, ya me voy afuera. Aquí es estar enfocado en la presencia. Como que la situación es esa Vale, que sí, sí. la red Es pues algo que artificial, no me he dado ni cuenta que lo he dicho. No, no me he dado ni cuenta de lo que he dicho. la red artificial funciona en enfocarse en lo que me pasa, estar presente a cada instante, pero entonces todo eso lo habla para afuera. Estoy a cada instante y es como si fuera instante y yo estoy en este instante. Entonces ya estoy desde una Empiezas. mirada externa, cuando precisamente todo ese foco externo es el que tiene que caer porque ese es el que la atención condicionada
y el parásito y la intensidad del ego van a ver qué comen. Y mientras yo estoy comiendo con toda esa intensidad, lo que es que me comen. Soy comida, se despilfarra la energía, quedo abierto y me quedo ahí con todas las posibilidades, nadando en la sopa. Aquí es enfocarse desde dónde estoy diciendo lo que estoy diciendo, cómo vienen todas estas alertas y digo, no. Cuando ese sentir de lo que está sucediéndome, pero es como donde yo estoy incluida, donde estoy comprendida, y en ese afinar, silencio, espacio. Porque ahí ya reconozco que todo eso me está como diciendo, pero ¿cómo puedes estar ahí sentada teniendo esto? Y es que esto es solamente toda esa artificialidad, demanda, tener que el ego y su programa actuar como actúa. Bueno, y que Por eso realmente sí este existe esta... martes, no, este Dímela. martes que en el grupo de lógica aplicada que salió la palabra traición. Sí. Entonces ahí es cuando el olvido de sí es una traición a nosotros mismos por quedarnos en esa separación y en ese enfoque hacia afuera. Eso es olvidar. Porque recordar es recordar, volver al corazón, volver al origen, volver y ya la palabra volver no, es como que esa es la fantasía de que nos hemos ido y tenemos que volver, cuando es que no tenemos ni que encontrarnos. Ahí todas estas palabras, por eso el lenguaje es todo para la red artificial, porque ya volver ya es, pero si no nos hemos ido, es decir, si recordamos quiénes somos, es que estamos ahí, porque solamente es ahí donde estamos. No, cuando estamos allá ya no somos nosotros, ya es el personaje que cree que es ese, pero ese Sí, es que pienso que para encontrarnos es que no es como poner más, buscar más, hacer más cosas, sino todo lo contrario, ¿no? Sería como ir dejando el lastre de toda esa, bueno, vaciarnos, que es lo que decimos, ¿no? Irnos vaciando de todo lo creído, de todo eso integrado que tenemos de toda la vida, no, pegado. o pegado, sí, pegado, está con nosotros ahí. Y volvemos otra vez, es que ya no nos tenemos que vaciar porque es que todo eso, es decir, sí, nos tenemos que vaciar y por eso cuando decimos del primer cuadrante, cuando reconocemos hay un vaciado, pero precisamente es como si fuera un vaciado por soltar aquello que no es. Es como si una serpiente se vacía de la piel antigua, no es que se vacía, es que ya no sirve, ya es diseño obsoleto, ya no. Ahora, si uno está aferrándose, entonces es como vacíate, vacíate porque estás que ya no cabes, que ya estás ahí forzando el pasado y queriéndolo traer, resistiéndote a algo que ya es para soltar. Pero la resistencia a soltar, como no se recuerda de que esto no es, ya no es como que hay esa mentira de la incertidumbre, como decir, es que no sé si suelto esto, no sé qué habrá. Y es como, ¿no? Ahí volvemos como a decir, no, es que precisamente es soltar para ser lo que ya eres. Es cuando vendrían todo lo que tú decías, estas situaciones de que me tienen que llamar, no me tienen que llamar. Es como decir, ¿cómo esto, cómo me mueve
cómo el programa me explica estas mentiras, estos engaños, estas maneras de que me separo del otro y por tanto no entiendo, no hay una honestidad de decir para qué me está pasando lo que me está pasando y que esto no se confunda con análisis, porque sí que usamos como el pensar, el, el hacernos la pregunta, pero es que ahí el estado esencial no tiene ni pregunta. Es decir, ahí la pregunta, ¿para qué me está pasando lo que me está pasando? Pero después vienen como respuestas y en esas respuestas ya hay la certeza de lo que me está sucediendo y es para nada, porque al final todo lo que también se va descubriendo del personaje, del programa, de alguna manera son como maneras de profundizar, como la meditación. Es decir, una meditación es, es estar viendo, discerniendo, pero a un nivel profundo es cuando decimos nada, pero porque hemos comprendido que aunque sea esta la respuesta, porque yo hago, porque yo también hago esto, y también ahí podría quedarse otro bucle, ¿no? Ahora tú descubres, como decir, ves, yo también digo cosas y no las hago. ¿Y qué? Es decir, si no hay el que impacte en la red original, la red artificial continuaría pues Bueno, en diciendo, este caso, sí, claro, te conozco. Y bueno, ¿y qué? Ahí es bueno, ya es un impacto que yo haya dicho esa frase, yo esto no lo haría, e integre la posibilidad de que yo también lo hago. claro, pero eso ¿dónde te Entonces, lleva? esto ya impacta, dices, bueno, ya no sé si es como que ves esa otra posibilidad de mentira que me estoy diciendo a mí misma, ¿no? Eso ya es un paso. O sea, ya es algo que antes no estaba. Lo que tú te refieres es a no estar buscando, pues sí, porque mira esto, lo otro, porque ahí me vuelvo a enredar en otra cosa, ¿no? Claro. Es como este impacto. Si ahora tú dices, sí, es verdad que de tanto en tanto digo cosas y no hago cosas. Pues nada. No, no. Impacta ver que eso pueda ser así con la convicción que yo tengo del otro. Porque tanto la meditación, que sería cortar todo lo falso, es darnos cuenta de que hay mucho falso. Pues es que ahí es donde el ego se está pegado, ver su sombra, es como que entonces uno empieza a ver que uno se miente, que uno es un necio, que uno es un corrupto, que uno es un manipulador, que uno... Y entonces si está tan pegado, es como decir, ay, ¿qué hago yo con toda esta sombra? Como que está tan pegado como una nuez cuando un fruto está muy tierno y le damos un golpe y se rompe todo. Ahora, si hay una madurez interna, hay un golpe y clac, la cáscara Claro. se rompe, pero el fruto queda intacto. Entonces ahí es cuando se vería si lo interno está pudiendo sostener ese golpe de reconocernos la corrupción. Porque si no, la corrupción siempre está allá afuera. Pero no, todo es un fractal. La corrupción de allá afuera es nuestra corrupción. Pero no para quedarnos regodeando en la corrupción, sino para desmantelarla, para disolverla, para ver que es falso, que es la manera en que el ego justifica la vida, que hago las cosas bien, que hago las cosas mal, que soy corrupto, que la culpa, que... Entonces ahí es cuando vienen esas doble vía de no me de enredar con la culpa y al mismo tiempo darme cuenta de cuál es el error, pero ya no con la carga de pecador, de malo, de que merezco un castigo, y al mismo tiempo hay unas consecuencias, que todo tiene sus efectos,
pero en disolución, es decir, darme cuenta de cómo al estar dándome cuenta de todo eso que estoy pensando, de todo lo que es la materialidad en cuanto a secuencia, porque estamos en el espacio-tiempo, en estas dimensiones, pues todo tiene como su proceso, pero ese proceso que no quede enmarañado en procesos de suposiciones. ¿No? Es como decir, pues cuántas veces hemos visto, pues uno se hace daño y uno dice, uy, me he hecho, y uno puede estar viendo, he metido la pata, y en 10 minutos, o sea, ya no hay dolor. Pero es porque en ese momento ha habido esa comprensión y es como si ese dolor y esa torcedura la he visto. Entonces ahí ya no es una cuestión mental. Por eso ¿por qué no me llama? ¡Pum! ¿Cómo es que me duele el pie? ¿Cómo es que me he torcido el pie? Pero son preguntas que no van al rollo, sino que son en ese pulso, igual como viene el impacto, viene la, 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 la certeza de lo que está sucediendo y entonces ahí es cuando eso cuántico de estar en ese pulso de la verdad que Sí, hace todas es estas. como tomarlo y soltarlo a la vez, ¿no? O sea, no tomarlo, ay, he visto esto y ya me lo apropio porque es otra comprensión, sino no tengo que tomar, solamente es que lo tomo, pero a la vez lo suelto y así con cada paso. Ahí es donde vendría precisamente la verdad de lo cuántico, de que en el momento de que viene ese insight, por estar en el centro, por estar en eje, por estar en qué me está sucediendo, qué me está sucediendo aunque sea a través de otro, qué me sucede. Eso también es estar en presencia, ¿no? Y eso es presencia. Y en esa presencia ya hay como un GPS que marca para acá, poner sí, poner no, pero porque yo me he puesto ese no a toda la red artificial. Claro, además pienso que el campo cuántico es, eh, no sé, no es emocional, ¿no? En este sentido no tiene esta carga de lo bueno, de lo malo, se habla de, supongo que es 01, 10, 0001 y ahí hay las conexiones, ¿no? Que no es algo tan complejo y me imagino que cuando estamos allí en esa red artificial, simplemente no estamos comunicándonos, ¿no? Exacto. No No está. estamos comunicándonos con el campo. Esa red artificial lo que tiene es un campo artificial de egregores, es decir, de creencias colectivas que son los que van a dar toda esa información para que todas estas reactividades se den y que uno esté lo más fuera del eje posible y que uno se olvide de que eso es algo que está sucediendo desde adentro afuera para ver qué es lo que en ese pulso se destruye, se desmantela por por toda esa interferencia que uno ya es consciente. Por eso, ser consciente, el primer paso es ser consciente de que uno está interferido. Y está interferido del campo cuántico legítimo. Y ese campo cuántico ha estado reemplazado por otro campo de posibilidades que ya son las deseadas por un sistema corrupto. Entonces, de ahí vendría como que no acumuláramos tanta información de pasado, ¿no? O sea, es como que Nada. algo ocurre y a la vez que ocurre ya no existe, ¿no? No como desde la visión del ego, que es como que llevamos el álbum a cuestas, ¿no? El álbum de fotos de aquello, de aquello, de aquello. Y aquí no, aquí ya no hay ni foto. O sea, es una liviandad porque
de la misma manera que ha existido para una cosa en un momento determinado, también deja hay una respuesta, una resolución y deja simplemente de existir. Y deja de existir en el peso y en la carga de lo concreto porque ya está integrado. Integrado. Porque cuando algo está integrado es que ya está, ya es. Sí, claro. A eso no hay que ponerle carga, que es lo que, o bueno, una expresión que has utilizado en la presentación también de este encuentro, que era, bueno, como que eso, que ser es manifestar lo que ya soy. Entonces, todo lo que viene a ver qué es lo que podría ser, ya me está sacando de eje, porque lo que soy se va a ir desarrollando y haciendo el paso a paso, pulso a pulso, eso ya está integrado y a su debido tiempo va a manifestarse. Por eso cuando en esa impaciencia cuántica de a ver cuánto me sano, a ver cuándo resuelvo esto, a ver cuándo, y ahí todas las posibilidades para esas líneas de tiempo, ¿no? Porque también se habla mucho de ir a otra línea de tiempo donde eso ya está resuelto. Pero hasta qué punto ahí se confunde, el ego puede llevar a la distorsión de estar queriendo ir fuera de donde estás, cuando esas líneas de tiempo están aquí. Y eso es, digamos, lo que el procesador lineal y el ego no entienden, de que no es ir a ningún, es decir, la palabra es ir a otra línea de tiempo o ir a otra realidad, pero no es para ir hacia afuera, sino es para zambullirse en el cero y desde el cero ahí vendrá el uno. Entonces en ese vaciado ya no hay como ir explorando otras dimensiones, sino que aquí están todas, ahora, aquí. Y yo soy consciente del punto en el que me toca estar ahora. Y lo otro se está dando, pero no tengo por qué ir yo explorando aquí o allí, porque es como que eso ya va, no sé, ya va a venir a hacer el recorrido, ¿no? Bueno, que no va a venir, es que lo haremos conjuntamente, es que yo estoy incluida, ¿no? En estar en una línea de tiempo, en otra, es todo va unido, ¿no? Por eso recordar es recordar que después se viene con la idea, por ejemplo, recordar vidas pasadas o recordar de dónde vengo o en cuanto al universo. Es como si eso lo toma el ego, entonces es cuando empieza a hacer como todo este campo de interferencia, Mm. en lugar de que todo ese recordar es precisamente recordar que todo es uno, que todo lo que está sucediendo en diferentes fracciones de nosotros es algo que nosotros en lo lineal o hemos pasado o vamos a pasar, pero que desde el cero presente es ya todo, todas las diferentes posibilidades y cuáles son las legítimas, las no legítimas, las que están en la línea del recuerdo, las que están en el olvido del olvido. Y y ver cómo todas esas posibilidades se generan como una expresión de la fuente, pero que después también la distorsión de la misma para que están ahí todas coexistiendo. Y desde esa neutralidad estar viendo, ya no con la carga de malos o buenos o el bien o el mal, y al mismo tiempo con una ocupación
y un amurallamiento para que no todas las infinitas posibilidades vengan a tocar todos esos resortes de la red artificial. No, Porque sí. precisamente cuando ya no estamos validando todas esas creencias, heridas, traumas, errores de percepción, desvalorización, carencia, todo eso, si ya no está, es como que ya todas esas diferentes posibilidades que iban en referencia a eso, ya no están, porque ya se han desmantelado en la medida en que yo reconozco que toda esa manera de percibirme es fruto de ese error de percepción, del Y eso olvido. sería para disolver, ¿no? La disolución. Y ahí es donde viene la disolución. Pilar, voy a dar un vistazo al equipo a ver si hay alguna pregunta o alguna... Ah, sí, hay una pregunta de Mía que dice, ¿el procesador cuántico a qué red se conecta directamente? ¿A la original, a la artificial o a las dos? Es que precisamente poner ese título era para que para que veamos esto, de que hay un procesador cuántico de la red artificial que ha sido interferido con un campo de información de todas estas posibilidades que son corruptas, que ya están con la base del miedo, con la base del problema. Entonces es como que si ese campo cuántico realmente es como que son soluciones, pero a problemas, como cuando decimos que en el sistema corrupto se genera un problema y viene una solución, pero que es una solución que estaba en... Es como el problema corrupto era para que se comprara esa solución corrupta. Entonces, hay ese campo cuántico de todas esas soluciones, de todos esos desvíos, de todas estas, de todo eso que tiene la referencia como a la fuente, al recordar, al ir más allá, pero se queda con toda esta información que nos puede servir en un momento del proceso de despertar para que simbólicamente vayamos a lo más estructural, pero que uno se puede quedar enredado. Por eso, cuando yo hacía constelaciones familiares, era un recurso simbólico para que se pudiera ver la familia, se pudieran ver las cargas, se pudieran explorar los ancestros, pero no para quedarse ahí. Es como decir, todo eso es una herramienta, una manera, como un ejercicio para hacer como ciertas extensiones de la conciencia de no habría pensado nunca pues una repetición, verme lo mismo que mi madre, ver lo mismo que... Es como para hacer una expansión y no estar tan yo, el otro, tal, boom. Pero eso, a otro nivel, eso es una mentira. Es como, no te está pasando eso, sino que eso pasa porque es humano y la humanidad tiene traumas. Mm, Y en ese trauma luego encuentras que tu madre, tu padre, tu abuelo, entonces ya es otra historieta, ya es otra narrativa. Después que el trauma no es el trauma, sino que es porque las civilizaciones, los atlantes, las razas, entonces vamos como haciendo pasos para ir despersonalizando y no quedarnos, digamos, tan en el ombligo. ¿Para qué? Para que al final veamos que todo eso sigue el mismo patrón, el mismo patrón, el mismo patrón que y eso uno. sería para destraumatizarnos también, ¿no? No para destraumatizarnos, porque la destraumatización será cuando lleguemos a ver que todo eso es falso, que han sido como maneras, como los cuentos para niños, los cuentos para adolescentes y para adultos, pero es como que al final eso es para ser vaciado, para que antes de ser vaciado ver
la repetición de los patrones, ver que todo es una guerra del bien y del mal, hasta el mismo olvido es ya por qué hay un olvido. Porque de alguna manera la red original no habría olvido. Uno vendría y diría, igual como uno va a cualquier sitio y dice, voy a experimentar tal cosa, voy a hacer cerámica. ¿Y qué quería hacer? ¿Por qué he ido a buscarme a comprar cerámica? ¿Por qué he ido a...? Porque quería hacerme un jarrón. Todo el proceso es consciente. Pero lo que nosotros hacemos es como, vamos, queremos desarrollar el mito de hacer vasijas y cuando nos llegamos a la cerámica, pues o nos olvidamos de que íbamos a hacer la cerámica en lugar de hacer para saber lo lleno y lo vacío como mito, pues hacemos otra cosa. Y en esa otra cosa, ¿por qué? Porque el otro me ha dicho, no vas a hacer como todo el mundo vasijas, haz una cosa original. Y ahí, si lo original era la vasija, que era para ver, digamos, qué era eh, lo que está dentro, lo que está fuera, lo que contiene, lo que... Y entonces ahí me olvido. Y ese olvido ya es parte de preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué olvidamos? ¿Por qué olvidamos en ese recuerdo de todas las diferentes experiencias que estoy viviendo ahora? Ahí es cuando las encarnaciones no son encarnaciones de vidas pasadas, ahora. Y ahí es donde vendrían todas estas líneas de tiempo, porque en el no tiempo hay todas las líneas de tiempo ahora. Entonces, yendo a la pregunta, es como que el campo cuántico, primero tenemos que ver todo este egregor y todas estas narrativas que en un momento dado son para expandir, para que nos cruja. Esto es por mi padre, me cruje. No, no, esto es por los errores de percepción, me cruje. Entonces, son como crujidos y el gran crujido. Entonces ahí es cuando el campo cuántico me conecta conmigo, con mi espíritu, con lo que soy, con la participación de una creación, pero que no es para la creación, sino es para lo increado, es decir, para el universo original. Porque ahora todo lo que nos podemos simbolizar es dentro de este universo de creación. Por eso se dice, ¿y quién ha creado? Pues cuando decimos los hijos paradisíacos, el campo cuántico de las infinitas posibilidades, pero hay como un dueño que quería preguntarse y quería saber lo que no era. Y hay todo un desarrollo. Pero hasta qué punto es como otro rollo, como decir, y ahí es cuando ese universo increado, ese espíritu increado, tenemos que ponerle puntos suspensivos y estar en diría otra frecuencia, otra vibración, pero es que ni eso, es otra, es como sin vibración, sin Ya. frecuencia, sin energía, sin. ¿No? Por eso en las grandes enseñanzas, pues no somos el cuerpo, no somos la mente, no somos porque apuntan a todo esto está aquí y somos, es como si uno dijera, somos el cuerpo, somos las emociones, somos la mente, pero estaríamos, si yo dijera eso, estaría dentro en la red original, es decir, ¿qué es este cuerpo? Pues es la manifestación de un sistema, de todo, el planeta está aquí. Entonces sería otra cosa, pero no soy el cuerpo, ¿no? Por eso no soy el cuerpo en cuanto que me duele,
y entonces estoy identificado en el dolor. No, no eres el cuerpo. Eres el cuerpo en cuanto que es una manifestación de lo original. Es como si la fuente hace un cuerpo que alberga todo el universo. Y las emociones es la conectividad. Entonces ya no son las emociones, sino es la conectividad donde todo está interconectado. Entonces no somos la mente, somos la mente. Estamos creando. Se ha hecho el árbol, alguien lo ha creado, alguien lo ha dibujado, lo ha imaginado y del mundo de las ideas, ¡chum!, viene un árbol. Por eso todo lo que se transmite, ¿no?, en los espacios es que habilitemos el que podamos decir, soy el cuerpo no, soy el cuerpo sí. ¿No? Porque ahí es donde se vería si toda esta referencia está desde esa captación de la realidad. Porque si no, nos quedamos pegados a la palabra. Entonces la palabra, no somos el cuerpo, y uno queda, no es el cuerpo, pero somos el cuerpo, porque el cuerpo representa todo ese universo también original, en cuanto que hay todas estas, todos los códigos. Los códigos originales están en cada una de estas expresiones, solo que después todas estas expresiones han sido interferidas y uno ha olvidado esa integridad. Es como si uno estuviera usando una máquina maravillosa o el teléfono como si es solamente para llamadas, pero hay mucho más. Y aquí Adela también nos hace una pregunta que dice, si he entendido bien, ¿la red artificial podría ser utilizada como una herramienta para ver lo falso? Más bien viene la red original y viene tomada, digamos, hay el impacto. Luego ese impacto es interpretado por la red artificial. Esa red artificial va a generar ciertas conclusiones, pero si no vuelve otra vez a darse cuenta de que eso lo tomó la red artificial para resignificarlo, entonces es cuando empieza a hacer todos estos desarrollos que va abriendo, y entonces, ¿se puede utilizar como técnica, como ejercicio? Sí, pero teniendo en cuenta que es un ejercicio, que es para generar como todas estas oberturas y por tanto todos estos quiebres, pero no en sí mismo, sino es por el quiebre que me está dando. Por eso cuando ya eso no hay el quiebre, sino que ha quedado como que ya lo hago, entonces ahí es cuando ya vemos, ¿no? Es como cualquier ejercicio, uno lo repite ya haciendo cualquier cosa, cuando en el primer momento tenías que decir, ya ahora hago esto. Entonces ahí es cuando digo, tengo que añadir otra cosa, porque no puedo hacerlo porque entonces ya no estoy haciendo lo que Ya estaba es haciendo. automatismo. Ya se automatizó. Entonces ya en esa automatización ya queda en la red artificial, entonces ya estoy no en el campo cuántico de la red original. Tenemos un comentario de Marcela, me imagino que es referido a esto de la red artificial y la original, porque dice, son marcos. Son marcos. Sí, exacto. Digamos que hacemos como son marcos de referencia para discernir cuáles son los alcances de nuestra conciencia, porque la red artificial tiene todo un marco de referencia cuando uno está en ese olvido de sí, cuando está el ego apropiándose
del potencial, ahí hay un secuestro del potencial original, y el otro marco es tenerlo. Si tenemos, entonces ese marco con la red original, ya estamos viendo que todo eso es para transitar, para disolver, para corregir y para que permitamos que lo que es, ya es. Ujú. Y ahí es cuando estoy dándome cuenta de todo ese potencial libre, libre que me deja en el punto. Ahí lo digo por la paradoja. La libertad no es así, sino la libertad es al punto. Ya. Bueno, Pilar, súper interesante. Bueno, en todo esto se tratará ahora la profundización, ¿no? En este encuentro presencial del 21 al 24 de junio y luego tenemos en el taller online ya más en el aspecto de esa meditación que también tenemos el sábado 14 de junio. Eh, no sé si Y quieres añadir. después, en el grupo de cambio, este mes, Sí, miedo a crecer. Entonces ahí también un espacio muy sí. precisamente para El eso, grupo de ¿no? cambio el 29, no, perdona, el 28, el sábado 28 de junio con el miedo a crecer y el 29 el próximo live que habrá, como se demora una semana por el encuentro presencial que coincidiría el fin de semana del 21 y lo pasaremos al próximo 29 de junio. Por eso, miedo, aquí otro título, ¿no? Que es, siempre uno dice miedo al fracaso, miedo a fallar, y aquí es precisamente miedo a ser. Y aquí es, ¿quién tiene miedo? Pues la red artificial, el ego, El ego porque, tiene miedo. porque realmente no hay que crecer, no hay que evolucionar, no hay nada, porque es ser. Mm, Entonces ahí ya, entre el miedo y entre que tenemos que crecer, y sí, tomamos esas palabras, crecer, porque en cada discernir pues hay un crecimiento, pero no es tanto para crecer, sino para que se rompa el traje que ya nos viene estrechos y veamos que hay todo un pulso que en esa manifestación está viendo, mostrándonos su plenitud. ujú. Pues bueno, Pilar, si no queda nada por añadir. Gracias por este live, por toda esta apertura y gracias a todas las personas que han participado en esta conexión. Y os recordamos que si podéis incluiros o participar en el Telegram público Pilar Marimón Tecnología Existencial, que no sé si mis compañeras habrán pasado el enlace o está en la página web y allí pues hay ese feedback de preguntas, de respuestas, el compartir esos vídeos que haces con las frecuencias diarias, como también un poco de GPS, que tampoco es absoluto, pero que también nos da información cada día. Y cualquier pregunta al respecto del live que haya quedado sin hacer o que surja, se puede trasladar allí también. Así que, bueno, pues muchas gracias. Gracias, Pilar, y nos vemos el día 29. Gracias. Gracias, gracias a todos.